control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Porque Dios siempre tiene el control. Que Dios lo bendiga a todos los hermanos, que se vaya bendecido, ¿no?, en su casa. Amén. Amén. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Agradecido al Señor por estar nuevamente reunidos con este tiempo, así que estamos haciendo las reuniones virtuales, pero el anhelo está, ¿no?, poder estar juntos personalmente, poder vernos. Pero bueno, ya algunos estamos mayorcitos, así que el frío los afecta. Pero la oración y la comunión está en nuestros corazones. Quería compartirle en Gálatas 3. Esta palabra la hemos leído muchísimas veces, pero como siempre dice el hermano Nicolás, no sé, como dice el apóstol Pablo, que no se cansa de repetir las mismas palabras, ¿no? Porque si el Señor permite que las repitamos es porque todavía no hemos alcanzado quizás lo que el Señor quiere que alcancemos. Gracias, Señor. Dice la palabra del Señor: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos otros ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? Le doy gracias al Señor por esta palabra y sabemos que es por el oír de la fe, ¿no? Que el Señor nos llevó a esta gracia y que ya la ley ya no está para nosotros. Que hoy podamos disfrutar de esta gracia. Pero como dice el primero, dice: oh Gálatas insensatos, ¿qué os fascinó? A veces siempre hay que estar atento, ¿no? Porque el enemigo anda ahí, poniendo palabras en nuestros oídos que no son de la gracia de Dios. Y no los dejemos fascinar por esas conversaciones a veces que no son del Señor. Nosotros tenemos una postura, ¿cómo se le dice? Claro, una posición en Cristo, y que no debemos permitir que ninguna conversación nos quite de ese lugar. Así que eso quería compartir, que esta palabra sea de bendición. Y bueno, un saludo a nuestra amada hermana Lili. Amén.
Amén, amado. Te saludo a mis hermanos con la gracia y con la paz de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Con mucho gozo en mi corazón por poder estar compartiendo con ustedes. Amén, esta mañana. Gracias al Señor por todas las bendiciones, ¿no es cierto? Que nosotros sabemos que están en Cristo, amén. Porque en Cristo dice que está todo. Amén. Así que nosotros no estamos a la espera. Él ya está en nosotros, está con nosotros. Amén. Así que bueno, solamente nos queda echar mano cada vez que tengamos necesidad y cuando no también, amén. Todo tiempo que el Señor sea nuestro todo, ¿no? Doy gracias por todo lo que estamos compartiendo estos días y bueno, meditaba un poquito en lo que escuchábamos, ¿no es cierto? El hermano cantaba, ¿no? Yo vivo en paz, amén, porque Él siempre tiene el control y esto es algo que se repite desde el principio, ¿no es cierto? Con Abraham lo estamos viendo, ¿no es cierto? Que Él confió y depositó todo en la promesa, ¿no es cierto? Que sabíamos que Dios no iba a cambiar, amén. Aunque parecía una cosa que no tenía razón de ser, ¿no es cierto? Que Él le haya pedido a su hijo que lo sacrifique, ¿no? Pero Él no pensó de esa manera. Él fue consecuente a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Y descansó en la promesa. Y bueno, a veces tenemos que estar esperando esa situación tiene que ser una realidad en cada vez que nos pase algo, ¿no es cierto? En cada vez que nosotros tengamos que enfrentar, como nos toca cada día, ¿no es cierto? Doy gracias al Señor. Y quería compartirle acá en Génesis 22, que estábamos viendo, del 5 en adelante, dice así la palabra de Dios, ¿no? Yo meditaba, ¿no? Uno puede ponerle todo el énfasis que quiera, ¿no? Pero la inspiración del Espíritu es insuperable, hermano. Amén. La palabra de Dios, renglón tras renglón, dice, ¿no? Letra por letra. Cada expresión tan maravillosa, tan preciosa, que nosotros a veces leemos muy rápido, y nos perdemos muchas cosas por leer tan rápido. Y yo a veces me lo digo a mí mismo, no busco algo, pero digo, no, despacito, porque en ese andar despacito nosotros vamos viendo cada detalle, hermano, tan maravilloso de la palabra, ¿no es cierto? Dice así en el 5, dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, dice, hermano. ¿Vio? Y adoraremos, amén. Él sabía el propósito, él sabía lo que Dios le había pedido, que era algo terrible, imposible para cualquier hombre. Por eso decimos, ¿no es cierto?, de que Dios se manifestó en Abraham, porque un hombre no podía llevar a cabo ese propósito, ¿no? Pero él dice, adoraremos, gloria a Dios, adoraremos, hermano, amén. ¿Y cuántas veces nosotros decimos que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional? Y ahí Isaac estaba haciendo un sacrificio vivo en las manos de su padre, gloria a Dios, ¿no es cierto? Qué maravilloso, ¿no es cierto?, cómo él interpretaba realmente lo que era amar a Dios, adorarlo aún en la situación difícil, por más que sea lo que sea, amén. Él tenía bien presente de que ese hijo se lo había dado Dios, y nosotros decimos, de lo que recibimos de tu mano, de nuestra mano, lo volvemos a dar, ¿no? Lo que hemos recibido te damos, Señor, Y Abraham tuvo ese mismo sentir, recibió a su hijo de la mano de Dios, y a Dios lo ponía en su mano nuevamente, ¿no? Y qué bárbaro. Y dice después, dice el 6, dice, y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos, ¿no? Y yo me ponía a pensar en esto, ¿no? Y lo tenemos el ejemplo de Pedro, ¿no es cierto? Cualquiera puede llegar a hacer una declaración rápida, liviana, ¿no es cierto? A Pedro le pasó, ¿no es cierto? Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Aunque tenga que ir a la muerte por ti, no te dejaré. Pero después vino la prueba y quedó desinflado. Lo aplastó la prueba, ¿no es cierto? Pero Abraham no abrió su boca. Él no prometió vanamente, ¿no es cierto? Él fue directamente a hacer la obediencia. El ejercicio de su fe era la obediencia a Dios, sin miramiento, sin esperar una explicación, como decíamos el otro día, ¿no es cierto? No, la explicación no sirve a nosotros. Tenemos la promesa. Y ahí está todo, ¿no es cierto? A veces parece que la promesa no nos alcanza. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué esto me está pasando? No va a haber respuesta de parte del Señor, porque la respuesta viene después. Y ahí lo vemos, ¿no es cierto? Como Abraham. Y dice él, ¿no es cierto? Acá en este versículo dice que él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, ¿no? Y el cuchillo era para sacrificar, para dar muerte a su hijo, y el fuego era para encender la leña del altar y quemarlo, ¿no?
Y qué tremendo, ¿no es cierto? Porque, ¿cuál es el resultado de todo esto? ¿No? Pero ahí nosotros tenemos que yo decía, ¿no es cierto? Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Él no dudó, hermano. Él no dudó en nada, en lo que estaba delante de él, lo que Dios le estaba pidiendo, ¿no es cierto? Isaac tuvo un reemplazo, decirlo, ¿no? Un sustituto, dice, ¿no es cierto? ¿No? Él le preguntó, Padre, ¿dónde está el cordero? ¿No? Y yo pensaba que la respuesta vino tan después, con Juan el Bautista, ¿no? Él preguntó, ¿dónde está el cordero? Y Juan el Bautista dijo, aquí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿no es cierto? El único cordero que fue capaz de, con un solo sacrificio, ¿no es cierto?, terminar directamente con todo esto que tenía que ver con el pecado. Pero qué maravillosa la figura y el tipo, ¿no es cierto?, de Abraham y de Isaac, ¿no? Que estos dos dice que estaban juntos, ¿no? Nosotros a veces pensamos, como decía el pastor, que Dios lo pudo haber abandonado a su hijo. Nunca lo abandonó. Amén. Porque Él estaba manifestándose por medio de su hijo. Amén. Así que hoy podamos nosotros un poquito más, ¿no es cierto?, dar un pasito más adelante. Esto es lo maravilloso, ¿no es cierto? Siempre pienso así, ¿no?, de una predicación expositiva, sistemática, así que vamos caminando sobre las huellas. Amén. Porque eso es caminar sobre las huellas. No andar picoteando de un lado para otro, entender la palabra, ir sacándole el sustento, ¿no? Como decíamos, ¿no? Ir rumiando, dice, ¿no? Decía, pan, sabonete, librillo, cuajada. Así, ¿no es cierto? Ir sacando todos los nutrientes. ¿Para qué? Para ser constituido, dice. ¿En qué? En reyes, sacerdotes. ¿Quién puede ser constituido sin la palabra? ¿No? Entonces yo le doy la gloria a Dios por su palabra gloriosa, ¿no es cierto? Que cada día nos instruye, nos alienta, nos alimenta, ¿no? Y que hoy podamos nosotros participar, ¿no? Y que lo hagamos realmente como realmente Dios quiere, dice, como Él buscando adoradores que adoren en espíritu y con entendimiento, ¿no? Hablamos tanto de esto, ¿no? De participar dignamente. Que podamos amarnos, hermanos, amén. Porque eso es lo que el Señor dijo, ¿no es cierto? Que os améis para que el mundo crea. Amén. Así que yo le amo, hermanos. Yo les amo a mis hermanos. Y esto es lo que el Señor tiene que poner cada día un poquito más en nosotros. Que nos amemos cada día más, como al Señor. Amén. Amén, amado. Deseo que quería compartir. Amén, amado. Gracias, le damos al Señor por lo que hemos oído. Qué maravilloso, ¿no? Esto de la historia de Abraham e Isaac que venimos viendo. Yo mientras el hermano compartía, meditaba, mientras el pastor lo compartía también ayer, meditaba, dice, y tomó la leña Abraham, dice, del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Fíjese. ¿Y dónde estaba la cruz? Sobre el Señor. Sí, Señor. ¿Vio? Él cargó la cruz. ¿Vio? ¿Y quién puso la cruz? Y Dios puso la cruz sobre él. ¿Vio? Él cargó. Él gustó la muerte por nosotros. ¿Vio? Y la puso sobre su hijo. Pero después dice que Isaac preguntó, como decía el hermano, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Dios se proveerá, dice. Y qué maravilloso que estaba mirando allá. Anoche la hermana Ramona nos compartía, ¿no?, lo que este hermano compartía también en su predicación, ¿no? Y mientras ella lo compartía yo me acordaba de la predicación. Dice que el primer evangelizado por Dios fue Abraham. Y Dios lo evangelizó por medio de las estrellas. Lo evangelizó por medio de las estrellas, porque le contó toda la historia, lo sacó fuera de la tienda y le mostró las estrellas y le mostró toda la historia, ¿vio? Desde allá hasta la muerte y la resurrección de Cristo, y lo llevó más allá, porque lo llevó hasta el reinado de Cristo. Fíjese, mira las estrellas, le dice, si puedes contarlas. Y a mí lo que me maravillaba de ese pasaje es que siempre nosotros cuando lo expresamos mal, porque lo expresamos como una pregunta, si puedes contarlas. Pero Dios no le estaba preguntando que si las podía contar. Dios le estaba diciendo que Él las podía contar. ¿Vio? Él podía ver lo que Dios estaba predeterminando en el futuro, en el tiempo. ¿Vio? Que Dios iba a salvar al hombre por medio del sacrificio de su Hijo. Y eso es maravilloso, hermano. Fíjese, nosotros nos gozamos por medio de la figura. ¿Cuánto más nos gozamos al saber que nuestro amado Señor Jesucristo derramó su preciosa sangre? Él dio su vida por nosotros. Y ese es motivo de alabanza, hermano. Le invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a alabar al Señor. El hermano Fabio va a levantar la ofrenda.
Bellas palabras de vida son las de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, te damos la gracia con todos mis hermanos, Señor, por poder llegar a tu casa, a tu iglesia, para escuchar tu himno, tu alabanza y tu palabra tan linda, mi Señor. Padre amado, bendice a todos mis hermanos que pudieron ofrendar, y a los que no pudieron ofrendar, bendícelos de igual manera, Señor. Te pedimos una bendición especial por todos los hermanos que no pudieron llegar, mi Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, amado. Así como estamos, vamos a retirar. Gracias le damos al Señor, ¿no? Amén. Gloria al nombre sea al Señor Jesús. Y pensaba en lo que compartía el hermano Fabio. Veo que el hermano Fabio parece que no entiende, pero entiende lo que tiene que entender. Entiende cosas que mucho de lo que tenemos conocimiento no entendemos, por lo que él habla, ¿no? Y él, lo que yo percibo que él lamenta, ¿no? Que no estén los hermanos en la iglesia, ¿no? Y le da tristeza, le da dolor. Parece que él habla enojado, pero nosotros que entendemos el hablar es el dolor, la tristeza que le produce en su corazón, ¿no? Y me llevó una vez a lo que una vez le preguntó un maestro bíblico a la iglesia, y le preguntó a toda la iglesia qué pensaban ellos que era la iglesia. Y bueno, y uno es el cuerpo de Cristo, dice. Esa es la iglesia. Y bueno, es el lugar donde nos reunimos. ¿Qué más es la iglesia? Y bueno, la iglesia es donde vamos a hacerle el culto al Señor. Y había un hermano nuevito, así por ahí, calladito, siempre callado el hermano. Y el hermano le pregunta, ¿y para usted? Nuevito era, ¿para usted qué es la iglesia? Mire, yo no sé lo que es la iglesia, le dice el muchacho. Yo lo único que sé es que yo necesito del otro. Bueno, entonces eso es la iglesia. ¿Yo? Eso es la iglesia. Y a veces no entienden los hermanos el daño que hacen, ¿no? No entienden y yo no sé cómo permanece el hermano Fabio, porque él conoció la iglesia en otro lugar. Ese conocimiento de la iglesia, él lo trae de otro lugar. Él lo aprendió en el legalismo, eso, como nosotros. Nosotros aprendimos la iglesia en el legalismo. Pero la gracia parece que no lo puede lograr. No, la gracia, la iglesia local ahora. Vaya a decirle a un legalista que falte la mesa del Señor. No falta nadie. O que falta el culto, ¿no? O que busque la llenura del Espíritu Santo. Ellos ahí están. No sé, por temor, por muchas cosas, pero están ahí. Entonces el hablar del hermano Fabio me llevaba a eso, ¿no? Que el valor que él le da a que los hermanos, ¿no?, estén en la iglesia, nosotros decimos entender muchas cosas, pero no le damos ese valor. Y el hermano Gustavo siempre nos cita así por arriba, nos habla de Juan capítulo 17, ¿no? Amaos los unos a los otros,
para que el mundo sepa, ¿no? Bueno, todas esas cosas que son el fundamento es lo que la Iglesia carece. Tenemos mucho otro conocimiento, pero lo esencial para formar el cuerpo de Cristo, o lo esencial para que los hermanos no se queden, los hermanos no, alentarnos los unos a los otros, forzarnos, las rodillas paralizadas, los brazos caídos y todo eso, eso todavía nos falta. Pero yo voy por lo que decía el hermano Fabio, tratando de entender, porque yo no creo que Dios hable solamente por mí o por el hermano Nicolás, sino que Dios usa a cualquiera. Y bueno, y al hermano Fabio lo usa de esa forma, ¿no? Amonestándonos, que nosotros le demos valor, ¿no?, a la iglesia, a las reuniones, que no faltemos, ¿no?, sino que, a no ser por fuerza mayor, por supuesto, ¿no?, sino que tenemos que priorizar, ¿no?, las reuniones de la iglesia, porque en las reuniones de la iglesia nosotros hacemos el culto para el Señor y bueno, y entonces Dios nos bendice. Como dice ahí, creo que es el Salmo 33, ¿no?, donde Dios envía bendición y vida eterna. Bueno, gracias le damos al Señor por lo que el hermano Fabio nos comparte, ¿no? Yo le doy importancia. Yo no creo que sea una cosa dicha así, sino que eso viene de mismo Dios que está en el hermano Fabio y habla sobre estas cosas y nosotros tenemos que darle... Bueno, él no es un ministro de la palabra, pero no importa, Dios está hablando ahí. Dios es el que habla, no es... Hay muchos ministros donde Dios no habla nunca a través de ellos, ¿no?, porque no se ocupan. Y entonces Dios usa a quien Él quiere, al que tiene el corazón, ¿no?, el que tiene el corazón dispuesto. Gracias le damos al Señor, hermano. Y volviendo ahí a lo que nos compartía el hermano Gustavo sobre Génesis, alabado sea el Señor. En el capítulo 22, que la verdad que no sé cuánto tiempo hace que estamos con el libro de Génesis, pero es un libro muy hermoso, ¿no?, y muy, muy importante para nosotros, porque nos enseña a vivir por la fe, ¿no?, y tomar el lugar debido. Nosotros no podemos tomar el lugar de Cristo, no podemos tomar el lugar de la gracia, pero podemos tomar el lugar de Abraham, ¿no? Y ahí en el versículo 5, hablaba el hermano Gustavo, y dice que Abraham le dijo a los jóvenes, a los mozos, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Bueno, y el hermano Gustavo nos compartía que el sacrificio no fue mencionado, fue mencionado la adoración, pero Pablo no lo vio, ¿no? El apóstol Pablo, él nos hace saber que la verdadera adoración es a través del sacrificio. No puede haber adoración y no puede haber alabanza, no puede haber un culto a Dios si no hay un sacrificio. Bueno, 2 sacrificios. No, porque el número 2 es el número del testigo. Es el número del testigo. Y tenemos el sacrificio de Cristo con el cual nosotros presentamos en el culto a Dios, ¿no?, y alabamos a Dios por medio de ese sacrificio. No, Dios no acepta otro sacrificio, ese sacrificio. Pero después tenemos lo que dice Pablo, presentad vosotros mismos en el sacrificio vivo, ¿no?, en Romanos, en el capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego, ¿vio? Qué bárbaro, ¿no? Por la misericordia de Dios, que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y es que más o menos seguimos con lo que hablaba ayer también el hermano, y nos leía ahí en Efesios, en el capítulo 5, ¿no? En Efesios capítulo 5,
Como que la misma enseñanza el Señor mantiene y nos las hace saber. En el versículo 5 creo que era, ¿no? Sí, 5:5. Del 15 en adelante. Ah, del 15. Y dice, mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, más como sabios, redimiendo. Claro, acá dice, fíjese que acá lo tomamos livianamente, andar como necios no, como sabios, dice. Pero, y ahí tenemos que entender lo que quiere decir Pablo. Cuando él dice que nosotros tenemos que andar como sabios, tenemos que andar como aquellos que hemos sido instruidos por Dios. Eso como sabio. No aquel que tiene esa agudeza mental para poder conducirse correctamente. No, eso no. Sino que dice, mirad cómo andéis avisadamente, como, no como necios, sino como sabios, como uno que fue instruido por Dios. Fíjese, ¿no? Entonces, redimiendo el tiempo porque los días son malos, por tanto no seáis imprudentes, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Y no embriaguéis, ¿no?, de vino, en el cual hay disolución, más sed lleno del Espíritu Santo. ¡Qué bárbaro! Lleno, ahí habla del poder, de mantener ese poder en nosotros. Y después dice cómo. Acá viene cómo mantenemos ese poder en nosotros. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y sigue, no es que termina ahí, porque hay un punto y una coma ahí. Dice, dando gracias siempre de todo al Dios Padre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue, porque hay dos puntos ahí, porque nos aclara. Sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios, ¿no? Las casadas estén sujetas a su propio marido, bueno, y así. ¿Hasta qué versículo? Hasta el 21, ¿no? Entonces, vemos nosotros que la alabanza y el sacrificio van juntos. No puedo yo presentar alabanza a Dios, adoración a Dios, si en mi corazón no está la intención de presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es en lo personal. Pero como cuerpo corresponde más lo que leímos en Efesios, ¿no? Porque está hablando en plural ahí, como a muchos, hablando entre vosotros, dice, ¿no? Con salmos, con himnos y canciones espirituales. Y también tiene que ver lo que está, creo que en Colosenses era más, ¿no? Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Esto para mantener la llenura del Espíritu Santo, para participar de la mesa del Señor, para amarnos los unos a los otros, para edificar la iglesia, para ganar almas. Todo lo que leímos nos capacita para eso. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Tened paz los unos a los otros, ¿no? Y así mantenemos la llenura. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo y que soportéis a los flacos, y que seáis sufridos para con todo. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal. Antes seguid lo bueno siempre, los unos para con los otros. Esto para mantener la llenura del Espíritu Santo. A través de la alabanza, a través de los himnos, a través de la adoración, todo, ¿no? Mantenemos el Espíritu Santo cuidando estas cosas. Y dice,
está siempre gozoso. ¿Vio? Y bueno, nosotros sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿no? Y Él está gozoso cuando nosotros le adoramos, le adoramos y le alabamos cuando presentamos el sacrificio, ¿no? El de Cristo y el nuestro. ¿No? Entonces dice, dad gracia en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. No apagáis el Espíritu, ahí lo dice perfectamente también, volviendo, no apagáis el Espíritu. Y si el Espíritu fue apagado en mi vida y en tu vida, bueno, tenemos que encenderlo de nuevo, ¿no? Buscar encender el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. ¿Cómo lo encendemos? No menospreciamos la profecía. Acá dice, no menospreciéis las profecías, ¿no? Examinarlo todo, retener lo bueno, apartado de toda especie de mal. Ahí estamos encendiendo la llenura del Espíritu Santo. Hay algo que parecería que Dios tiene que hacer, pero estas cosas las tenemos que hacer nosotros. Nosotros queremos que Dios nos renueva con su poder, con su Espíritu Santo, pero no, pará. Apartados de toda clase de mal, ¿no? Y dice, no apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retenerlo bueno, apartado de toda especie de mal, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, y todo eso por el Espíritu, ¿no? Entonces, cuando vamos al principio, el principio que ya terminó, porque ahora estamos en otro principio, ahora estamos en el principio de la gracia, en el principio de la cruz, digamos, ¿no? Porque ahí, cuando se vertió la sangre de Cristo, comenzamos con un nuevo comienzo, ¿no? Pero aún así, esto se mantiene. Entonces dice en el 5, entonces dijo Abraham a sus mozos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Qué maravilloso, ¿no? Y claro, sabemos que Abraham estaba sostenido en la fe en ese momento, ¿no? Él sabía, ¿no? Todo eso que ya hemos hablado, ustedes lo habrán escuchado. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, he aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Cristo, a diferencia de Isaac, él sabía perfectamente que él era el sacrificio. Y aún así fue. Qué bárbaro, ¿no? No creo que Isaac hubiera ido, porque él tenía la naturaleza de Adán. No, a mí me preguntan, ¿usted daría su vida por Cristo? Sigamos leyendo la palabra, porque no es así, no es fácil. Lógicamente que dar la vida por Cristo no es dar la vida, no es, sino dar la vida es dar el tiempo, dar el corazón, dar todo nuestro ser en el interior. No, también si tenemos que dar la vida por el Señor nos capacitará ese día. Hoy no podemos jactarnos. He aquí el fuego y la leña, mas ¿a dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y dice que él puso la leña y puso sobre Isaac su hijo, ¿no? La leña. Y bueno, el hermano Nicolás decía que Dios puso la cruz sobre nosotros, sobre Cristo, perdón. Yo también lo dije en la predicación, en la radio, creo, en el programa. Pero después empecé a analizar, empecé a pensar eso y yo digo, un versículo que respalde eso, ¿no? Que Dios puso sobre su hijo la cruz, ¿no? Dice que él tomó la cruz y la llevó. Pero sí dice que Dios puso sobre Cristo el pecado de todos nosotros. Eso sí dice la palabra.
Entonces la leña es el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros, esa es la leña. Y Él lo puso sobre su Hijo, ¿no? Y ahí hay un misterio que tenemos que resolverlo ahí, ¿no? ¿Por qué Dios puso la leña sobre su Hijo y no lo puso sobre otro? Bueno, Él iba a hacer el sacrificio y todo eso, ¿no? Pero yo creo que lo que puso Dios sobre Cristo fue el pecado de todos nosotros, y no la cruz, ¿no? Y Él tomó la cruz. Eso lo hizo el Señor. Él tomó la cruz. Y también dice, creo que en 1 Corintios dice, o no me acuerdo dónde dice, que cada uno llevará su propia cruz. El que toma su cruz y sigue en pos de mí, creo que dice, no sé, ¿me ayuda con los versículos? En Gálatas dice, cada uno llevará su propia carga. Carga, sí, pero en los evangelios, en Corintios, tome su cruz y sígame. Ahí está, tome su cruz. Él tiene que tomar. Dios no la pone, ¿no? Uno la toma, ¿no? Eso, entonces esto es algo que nosotros tenemos que hacer. Pero Dios puso sobre su Hijo el pecado de todos nosotros. Y eso es precioso. Entonces, cuando dijimos nosotros que Dios puso la cruz sobre su Hijo, ¿no? Eso yo creo que no está bien. Él tomó la cruz. Él tomó la cruz. Y ahora nos toca a nosotros tomar la cruz, ¿no? Cada uno llevará su propia cruz. Pero Dios puso sobre su Hijo el pecado de todos nosotros. Y eso me maravilló. Eso por el rumiar, ¿vio? Por el rumiar, por no abandonar, ¿no? la lectura, por traer más claridad. Entonces Dios, y estudiar, uno dice, buscar, conforme nos va guiando el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos lleva, ¿cómo puede ser que Dios haya puesto la cruz sobre su Hijo? No hay un versículo que respalde eso, no hay, yo no encuentro, pero Dios puso sobre él el pecado de todos nosotros. Entonces, cuando Abraham pone la leña sobre su propio hijo, eso es lo que representa, la leña. La leña representa el pecado de todos nosotros. Gloria al nombre del Señor. Y eso es maravilloso, ¿no? Y lo amamos más por eso, al Señor. Lo amamos más, porque Él tomó la cruz, y no solamente, es decir, que estuvo dispuesto Él, ¿no? Dice que ahí el que tomó fue Abraham. Dice que él tomó, tomó Abraham la leña, ¿no? Del holocausto y puso sobre Isaac, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, ¿no? Y Jesús tomó su cruz. Él tomó su cruz. Fue al lugar de la calavera y entregó su vida, ¿no? Y cargó el pecado de todos nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo no le vamos a amar al Señor, no? Él nunca nos causó un daño a nosotros, nunca. Jamás. Nunca nos causó un daño al Señor. Siempre Él nos consoló. Siempre Él nos amó. Él estuvo siempre para favorecernos, para bendecirnos a nosotros. Usted podrá encontrar en mí muchos motivos para no quererme, pero en Cristo no. En el Señor no. El Señor es inocente de todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos lleva a nosotros a amarlo a Él, porque Él siempre estuvo para bendecirnos. Y dice que, bueno, después Dios proveyó el cordero. Dios le proveyó el cordero a Abraham, y me encantó la forma de cómo estaba el cordero en la ramada, ¿no? Como la enramada vendría a ser la voluntad de Dios, ¿no? Como no podía salir de ahí el cordero, no hacía ningún esfuerzo por salir. Él estaba esperando, en la voluntad de Dios estaba esperando el sacrificio. En la voluntad de Dios estaba esperando el sacrificio. No es que estaba batallando para escaparse, ¿no? Tal vez habrá batallado para escaparse y se habrá cansado, el cordero humanamente hablando.
pero él estaba ahí esperando para el sacrificio. Y bueno, y después el lugar que tomó Isaac, dejando de ser el sacrificio para ser el que fue salvado, ¿no? Eso es maravilloso también, ¿no? Y con este pensamiento del Antiguo Testamento, ¿no? Porque el Nuevo Testamento nos da otras cosas con respecto al sacrificio, ¿no? Nos hace ver que Él llevó, por una sola llaga, Él llevó todas nuestras enfermedades y nuestros dolores en el madero, ¿no? El cordero que fue sacrificado en el tiempo de Abraham no fue llagado, ¿no? No fue llagado, él fue un cordero perfecto, pero él fue llagado, él fue, digamos, torturado, lacerado, él fue, ¿no? Y para ser desanimado, ¿no? Yo creo que así, fue para ser desanimado. Por eso llevar la cruz y llevar, ¿no? Y presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo para presentarnos delante de Dios, eso habla un poco de sufrimiento, pero el sufrimiento muchas veces vemos el lado que es necesario para capacitarnos nosotros a ganar el premio o nuestra posición delante de Dios, pero vemos también que del lado del sufrimiento está el desánimo, ¿no? O el desaliento, o está la flaqueza, o está muchas cosas allí, pero viene el Señor y nos fortalece con su poder, ¿no? Con su Espíritu Santo. Doy gracias al Señor, hermano. Estaría muy lindo que sigamos compartiendo todas estas cosas. Rumeen la palabra, rumeenla, como dice el hermano, no leyendo apuradamente, apresuradamente, sino tomándonos el tiempo. Tómense el tiempo para, ¿no? Tenemos que apagar más la televisión y dedicarnos más a la lectura. Pero con la oración, tenemos que orar, ¿no? Porque la oración, aunque usted no lo crea, es como algo que usted está orando, ¿vio? Y después va la lectura. La oración es como cuando usted enciende la luz en un lugar oscuro, ¿vio? Es como el medio para que usted después pueda ver lo que usted no ve, ¿no? Pero eso es por gracia, no es que usted va a orar y Dios le va a dar a usted la iluminación, porque Dios mira muchas cosas en nosotros, mira la sinceridad, mira la humildad, mira muchas cualidades, ¿no? Que son necesarias para poder revelarle la verdad en cuanto a la palabra, para poder revelarse Él mismo a nosotros. Necesitamos muchos requisitos para eso. Por eso, volviendo nuevamente a no apagar el espíritu, a no descuidar eso, a siempre tomar la cruz. Tenemos que tomar la cruz, porque tenemos que manifestar la muerte de todo eso que impide para que lo que Dios dice que puede ser real llegue a ser una realidad en nosotros, en cuanto a la vida práctica, ¿no? No en cuanto a la posición, porque en la posición tenemos el primer sacrificio. Gracias le damos al Señor, hermano. Le invito a ponerse de pie, vamos a participar de la mesa del Señor. Gloria al nombre del Señor. Vamos con el hermano Gustavo, vamos a servir la mesa. Amén, amado. Gracias le damos al Señor por su palabra. Vamos a leer ahí en 1 Corintios 11, 27. Dice así la palabra del Señor. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere
hambre coma en su casa, para que no reináis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de él. Padre amado, estamos delante de ti, agradeciéndote, Señor, por el cuerpo de tu Hijo que fue entregado por nosotros. Gracias porque cargaste sobre él el pecado de todos. Amén. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. El acta de los decretos que no era contraria y la clavó en la cruz. Amén. Gracias, Señor amado. Porque él, por su llaga, Señor, Aleluya. fuimos sanados, Amén. liberados de la muerte prematura. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Tiempo suficiente para la preparación, para la santificación completa. Gracias, Padre de la gloria. Gracias por haber entregado a tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, por haber entregado tu vida, Señor amado. Gracias, Señor. Aleluya. Señor, en el nombre de Jesús, Señor amado. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Esto haced todas las veces en memoria de mí. Estas fueron tus palabras, Señor, para mí. La noche que te entregaron. Amén. Y por mí moriste. Así todas las veces que como de este pan y bebo de esta copa, tu muerte anunciaré, tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas. Por mí, tu muerte anunciaré, tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas. Por mí. Amén, Señor, aleluya. Gracias, Señor amado, gracias, Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Hasta que tú vuelvas, Señor, aleluya. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén, aleluya. Padre, te damos gracias por la sangre derramada de tu Hijo. Aleluya, gloria a Dios. En nosotros, Gracias, en cada Señor. uno de nosotros. Esta sangre nos justificó, nos redimió. Gracias, Señor amado, Esta aleluya, sangre, Señor, nos aleluya. santificó completamente. Aleluya, gloria a Dios. Bendice a todos los hermanos que van a participar. Amén, gloria a tu nombre, Que Jesús, puedan recibir los aleluya. beneficios, Señor. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esto haced todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Estas fueron tus palabras, Señor, para mí. La noche
noche que te entregaron y por mí moriste, así todas las veces que como te van y luego te sacó. Gracias, Señor. Tu muerte anunciaré, tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas por mí. Tu muerte anunciaré, tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas por mí. Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros he partido. Esto haced todas las veces que te vieres en memoria de mí. Estas fueron tus palabras, Señor, para mí. La noche que te entregaron y por mí moriste, así todas las veces que como de ese pan y bebo de esta copa, tu muerte anunciaré, tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas por mí. Tu muerte anunciaré, tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas por mí. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias, Señor, por la causa sangre derramada, Señor, por tu Hijo que fue crucificado, que fue, Señor, muerto y sepultado y resucitado, Señor. Gracias te damos por ese sacrificio, Señor. Gracias porque tú trabajaste en Él y estuviste con Él siempre, Señor. Desde el monte, desde el río Jordán hasta la cruz, siempre estuviste con Él, Señor. Señor, acompañándolo, guiándolo, fortaleciéndolo. Y ahora estás con nosotros también, Señor, de la misma manera. Y en nosotros también, Señor. Tú seas bendecido, Padre. Seas glorificado, Señor, a través de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Señor, que podamos, Señor, cada día presentarnos como un sacrificio vivo, como Isaac, Señor. Él fue el que nos representó a nosotros, Señor amado. Señor, y nosotros ahora presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, Señor. Santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, Señor. Ayúdanos, Señor, a negarnos a nosotros mismos. Señor, por amor, como lo hizo nuestro amado Señor Jesús. Aleluya. Bendito seas tú para siempre, Señor. Gracias porque tú te muestras a nosotros y nos haces saber a nosotros, Señor, a nosotros. Señor, bendito sea tu nombre, Señor, nos hace saber todas estas cosas para que te invitemos a ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendice, Señor, en esta mañana, Señor, a todos aquellos que nos están mirando por Facebook, Señor. Que ellos puedan, Señor, ver, Señor, lo hermoso y lo grandioso que fue ese sacrificio. Señor, el precio que se pagó, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús.
Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Jesús. Amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado, hermanos.